Espero de todo corazón que jamás tengas la mala suerte de encontrarte con una secta en tu vida. No diré mi nombre ni en dónde vivo, aunque hace mucho tiempo fui de la Ciudad de México. Vivía cerca de Tepito. Esto que me pasó fue en el 2012. Trabajaba en un Oxxo de la Ciudad de México, pero me despidieron por algunos problemas y me quedé sin trabajo. Estaba batallando mucho el encontrar algo, pero no había nada. Duré varios meses buscando algún empleo, pero simplemente no me daban. En esa semana de buscar trabajo y no encontrar me desesperé, y más porque el finiquito que me dieron ya se me estaba acabando. Cuando iba caminando preguntando en los puestos de Tepito para ver si no necesitaban un ayudante, noté de reojo que alguien me iba siguiendo. Me presioné un poco, ya que aquí en este lugar de la Ciudad de México no es muy seguro que digamos. Cuando me di media vuelta, vi a aquel muchacho. Lo reconocí. Era un conocido que tenía mucho tiempo sin verlo. No diré tampoco su nombre, pero el muchacho muy amable me dijo: "Dice el diablo que estás buscando jale". Pensé que era un refrán que estaba utilizando y le dije que sí. Él muy seguro me dijo que su pastor estaba buscando personas para que le ayudaran en su iglesia. Me dio el número para que yo marcara. Le sonreí y le di las gracias. Regresé a mi casa con una pequeña esperanza de que aquel pastor me contratara. Así que marqué en ese mismo día y me contestó una voz de hombre viejo. Era rasposa. Le pedí informes y me dio una dirección. Era en Tepito. Al siguiente día fui. Me puse una vestimenta formal y al llegar era una casa normal de 2 pisos, muy lujosa por cierto. Al adentrarme a ella, era una iglesia, pero no una cristiana. En la entrada tenían un hombre cabra, muy grande, como de 2 metros. El pastor me recibió y me comentó que el trabajo sería hacer limpieza a la iglesia y 2 días tendría que llevarle animales: gatos callejeros, perros callejeros y alguna que otra ave. La paga era buena y con eso me convenció. Empecé ese mismo día. Pensé que iba a limpiar, pero me dijo que iba a ir a buscar animales. Supuse que sería solo ir a la calle y agarrar un perro y llevarlo. No, así no fue. En una camioneta suburban me fui con varios hombres a las afueras de la ciudad. De ahí buscamos 10 caninos y 2 gatos. Los perros tenían que ser grandes. Los metimos en unas jaulas viejas y oxidadas. Nos tardamos alrededor de 5 horas. Y al regresar ellos los metieron y yo me quedé haciendo limpieza. Yo tenía que irme antes del anochecer, a las 5 máximo. Había días que al llegar habían manchas de sangre. Sangre en el altar y órganos de estos animales. No estaba totalmente ensangrentado el lugar, era como si al terminar limpiaran rápido. En fin, por varios días estuve limpiando la casa. La cera de las velas, las figuras de demonios, los asientos, hasta que un sábado nuevamente nos pidieron animales. Ahora serían gallinas negras. Esa vez me pidieron ir de noche, a las 12 para ser más exactos. Fuimos a un lugar lleno de gallinas. Parecía un pequeño criadero. Nos metimos por la parte de atrás y comenzamos a sacar muchas gallinas. Más de 50, sí eran. Al regresar eran las 3 o 4 de la mañana. Ellos las metieron y yo regresé a casa. Los domingos habían misas y yo descansaba esos días. Todo iba normal dentro de lo que cabe. El sacerdote no me dejaba mal mis pagos. Siempre fue muy puntual. Duré haciendo limpieza y capturando animales por 1 año entero. Una tarde, al estar limpiando, el pastor me escuchó hablando con una figura del diablo. Comenzó a reírse un poco y me dijo seriamente que estaba pensando en algo. Me propuso meterme a esta religión, es decir, trabajar para ellos, pero también creer en esto, en Satanás.
Me prometió que en esta religión tendría protección para el cuerpo. Me iría muy bien en cuestión económica y tendría protección para la brujería y demás cosas. Me quedé pensando por varios días, mientras estos pedidos de animales fueron cada vez más exactos. Ya no querían aves. Decía que el diablo cada ciertos años pedía diferentes sacrificios. Ahora nos pedían pequeños cerdos, grandes cerdos, gallinas negras, cabras y este tipo de animales. Se me hacía difícil conseguirlos, pero lo hacíamos. Cuando el pastor nuevamente me preguntó si quería entrar a este culto, le dije que sí. Solo me dijo que haría una misa para bautizarme. Sería un domingo. Cuando llegó el día, fui a la iglesia el domingo. Cabe decir que nunca había ido en domingo. Todo esto fue de noche. Al llegar a la iglesia ya habían personas con túnicas negras sentadas en las bancas. No se les veía el rostro. Al llegar, me pusieron enfrente del demonio gigante del altar. Me dijeron algunas palabras y de ahí me hicieron una pequeña misa. Y después fuimos al río de San Rafael. En plena medianoche hicimos un círculo. Yo estaba en medio. El sacerdote agarró un poco de agua de río y me echó en diferentes puntos de mi cuerpo. También comenzó a cortar una gallina por el cuello y su sangre me la echaba desde la cabeza hasta los pies. Por mi mente pasó que esto era una mala idea, pero ya estaba aquí. Al terminar, ya era un integrante de este culto satánico. Con los días mi salario bajó. Le dije que por qué no me estaba dando lo acordado. Ahí fue cuando me dijo que el ritual y bautizo me costó 10,000 pesos y me iba a estar descontando hasta que yo pagara. Se me hizo injusto. Me enojaba el hecho de que no me había ni siquiera comentado sobre eso, pero bueno. Comencé a utilizar amuletos que ellos me daban como pentagramas, dijes para la buena suerte y collares del demonio. Esto parecía funcionar porque me rendía mucho mi dinero. Comencé a encontrarme dinero en la calle y el jefe me dijo que estaba listo para hacer trabajos más fuertes. A esto se refería que ya no iba a robar animales. Ahora me pagaría más, pero me pagaría por despojar cementerios. Para no hacer el cuento largo, en las madrugadas iba a los panteones, les daba dinero a los veladores y desenterraba las tumbas. Yo me llevaba los huesos de aquellos muertos. A veces me hacía llevarles todo el cuerpo, todos los huesos. Una ocasión me pidieron para el demonio un cuerpo que hubiera muerto en una forma violenta. Fui a hablar con varios veladores de diferentes cementerios y no sabían esta información hasta que di con uno. No voy a decir el nombre y dónde está aquel cementerio, pero este velador fue nuestro cómplice por mucho tiempo. Él se encargaba de preguntar a familiares de qué había muerto. Los que morían de forma violenta, es decir, como en un accidente, en un enfrentamiento o que haya tenido una muerte dolorosa, esas tumbas las marcaba para nosotros. Según el pastor, decía que estos cuerpos que habían sufrido eran lo mejor para entregar al diablo, ya que su alma estaba en pena. En una madrugada saqué el cuerpo de una mujer que había muerto en un asalto. Aquella madrugada, después de sacar los restos y subirla a la camioneta, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Se escuchaban lamentos en las misas y después comenzaron en mi casa. Cuando dormía, soñaba con esta mujer llorando en un rincón, y al acercarme a ella, me enseñaba el orificio del balazo que le dieron en el pecho. Con los días el sacerdote me notaba diferente y decía que tenía un muerto pegado a mi aura. No le creía tanto, pero aquella mujer no me dejaba en paz, y ahora ya no la veía en sueños. Podía verla por el rabillo del ojo. Se notaba claramente que era esa mujer que soñaba casi diario, siempre llorando y enseñándome ese orificio del pecho.
Para despojarme de esa alma en pena, me hicieron una misa, la cual la hicieron en una cueva de algún cerro de la Ciudad de México, igual en plena madrugada. Todo esto se hace de noche porque a esta hora el mal está más presente. En fin, comenzaron a hacer rezos, siempre con esas túnicas negras. Después me pasaron por todo el cuerpo un gato negro y una gallina negra. Dicen que estos animales pueden absorber todo tipo de energías malas. Y cuando terminaron de limpiarme, sentí como el gato se llevaba parte de esa alma en pena, al igual que la gallina, y después los sacrificaron. Los envolvieron en una bolsa negra y los tiraron al fondo de esa cueva. Y yo me sentí mejor. Con el paso del tiempo comencé a ganar más y comencé a ir más seguido a misas negras, las cuales se llevaban a cabo en cuevas de la Ciudad de México. Estas misas las hacían para entregar sus almas al diablo, para que los llenara de riqueza y poder. Estas misas se hacían a oscuras, solo iluminadas con la luz tenue de las velas. Se tenía que vestir de color negro al igual que la ropa interior. Tal color significa para ellos el poder de las tinieblas. Vi cómo sacrificaban muchos animales, cortándolos por la mitad, y se bañaban en su sangre. O mejor dicho, nos bañábamos. A los 2 años comenzó el diablo a pedir personas. Sí, personas. Me decían que estos años ya tendríamos que secuestrar a humanos. Obviamente también la paga iba a subir. Esa noche en que lo hice, salimos en la madrugada. Buscamos personas en la misma Suburban por toda la Ciudad de México. Encontramos un vagabundo y lo levantamos. Todo esto me sacó mucho de onda, aunque la paga estaba más que bien. Me avergüenza decir esto, pero levantábamos a estas pobres personas que no tenían familia, o a borrachos que se quedaban tirados en la calle. Igual los levantábamos y los llevábamos a la iglesia satánica. A ellos los tenían privados de la libertad, en una cisterna, obviamente vacía. Les dábamos poca comida y los tenían constantemente dormidos. Aquella cisterna tenía un aroma nauseabundo. Ahí se hacían del baño, ahí comían, ahí todo. Estas personas servían simplemente como sacrificio humano. El primer sacrificio de este tipo que vi fue este. Llegamos de madrugada a las 2 o 3 de la mañana a una cueva. Nos adentramos a lo más profundo de esta. Prendíamos las velas, las pusimos en paredes, alrededor y alguna que otra más al fondo. La luz era muy suave y todos vestidos de túnica me hacían sentir un pequeño escalofrío. Nos pegamos a la pared y nos agarramos de la mano, formando un círculo. Hicimos algunos rezos a la figura grande del maligno que estaba en medio. Cuando llevaba media hora de hacer estos rezos, el ambiente comenzó a tornarse pesado, frío. Me dolía la cabeza por la gran cantidad de energía que desprendía la figura del centro, ese demonio con cuerpo de cabra. El sacerdote era el encargado de entregarle ese sacrificio al demonio. El pastor pasaba en medio junto con el vagabundo totalmente dormido. De su túnica negra sacaba una daga. Mientras nosotros rezábamos, él le iba quitando la ropa y empezaba a ponerle diferentes marcas en el cuerpo. Hacía diferentes cortadas muy profundas en las muñecas, piernas, tobillos, cuello, y simplemente dejaba que quedara vacío. El pobre hombre ni siquiera estaba enterado de su muerte. Al terminar, se podía sentir un silencio abrumador, un silencio totalmente enfermo. Yo me sentía con muchas náuseas y dolor de cabeza. La verdad, nunca había presenciado este tipo de rituales. Estaban enfermos. Pero el Señor de las Tinieblas parecía protegernos. Parecía que nos llenaba de riquezas. Nunca nos faltó nada,
y al pastor le iba súper bien. Tenía camionetas, carros, tiendas en Tepito y demás cosas. En estos pocos años que llevaba en esta secta, participé en infinidades de misas negras y en rituales satánicos. Vi y experimenté muchas cosas. Teníamos rituales de los cuales terminaban en orgías. Esto no lo puedo explicar con detalle, pero los rituales violentos, sí. Habían personas que pedían cosas algo grandes, y el precio era golpearse la espalda con látigos. Látigos que tenían amarrado pequeñas navajas y cortaban la piel a profundidad. Solo podía ver la cara de sufrimiento que tenían estas personas por cada golpe que acertaban a su espalda. Su espalda terminaba molida, desfigurándose esta parte del cuerpo. Esta sangre dejaban que cayera en el altar. Pude ver hasta pedazos de carne de los que participaban. Algunos que llevaban ya años en esto tenían cicatrices gigantescas en su cuerpo. Pero eso sí, todos con camionetas, carros y negocios. La mayoría de personas de este culto eran de Tepito, pero también venían de diferentes estados. Yo seguí trabajando limpiando la iglesia, aunque ya no me gustaba porque era la época en la que el altar tenía un olor nauseabundo, por los pedazos de carne, los cráneos que muchas veces no los lavaban bien. Los animales teníamos que dejarlos varios días, y ese olor era insoportable, pero la paga era muy buena. Si se preguntaban de dónde salía aquel dinero, era porque el sacerdote hacía trabajos de brujería con demonios. Hacía pactos con el diablo y demás cosas esotéricas. Por esa razón necesitaban sacrificios de animales y personas. Cobraba un dineral por algún trabajo de brujería o por pactos. A diferencia de los brujos, él lo hacía con el poder del diablo. Pero al ver por muchos años todo esto, al parecer mi cabeza no soportó. Comencé a tener ataques de ansiedad y comencé a desarrollar depresión por todo lo vivido y fuerte que era esa secta. Al 5.º año fue un año especial para esta religión. Es por eso que llegaban diferentes satánicos de diferentes países. Esto parecía ser una religión enorme. Lo especial de esto es que un oráculo o vidente venía de visita a cada una de estas iglesias satánicas. Cuando llegó a nosotros, el pastor nos sacó. Solo tenían que estar ellos tres: el oráculo, el pastor y el diablo. Al terminar e irse ese vidente, el pastor hizo un llamado. Llamó a la mayoría de personas y nos citó en la noche. Dio la misa, una misa diferente. Hablaba de libertinaje, sexo y desobediencia. Nos hablaba tanto en que podíamos tener más poder, pero había que pagar un precio. Comentó el pastor que el diablo le dijo que necesitábamos mujeres. Sí, mujeres para sacrificar en los rituales. Yo y los demás tendríamos que conseguir mujeres. Así que lo hice. Salí de la Ciudad de México con la misma camioneta y nos fuimos a diferentes lugares. Al ir manejando por una calle totalmente oscura, encontramos la ofrenda perfecta. Ella era una prostita del Estado de México. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Estaba parada en una calle. La llamamos. Cuando se acercó la vi. Era aproximadamente de 20 años, bastante joven. Hablamos con ella sobre el sitio, pero nada más le mencionamos eso. Al principio no quiso, pero después aceptó. La subimos y la llevamos a la iglesia. Al llegar, y al ver más de 100 personas con túnicas negras en medio del maligno, y solo iluminado con velas, trató de escapar. Todos la agarramos y entre varios hombres la limpiaron. Le quitaron el maquillaje sumergiéndola en una tina de agua. Con trapos le restregaban el maquillaje.
Tenía que estar decente para el ángel caído. Lo extraño es que no hubo misa. Todos nosotros estábamos con las túnicas negras, agarrando un par de velas prendidas. Pensé que iba a hacer algún ritual, pero el sacerdote solo se la llevó a un cuarto y la tomó de forma sexual. Nosotros estábamos haciendo un mantra. Mientras tanto, con el padre, no sé qué más habrá pasado, ya que se podía escuchar los gritos de ella, pero eran gritos de terror, de tortura. Cuando salió el sacerdote, solo se acercó a una bandeja de agua y se lavó las manos. Nunca supe a qué se refería con ese gesto. Poco después salió la mujer con una cara de susto, pero al parecer le habían pagado muy bien y se la llevaron nuevamente al lugar donde la encontraron. El sacerdote se puso enfrente del maligno y se arrodilló. Nosotros seguíamos con los mantras y después nada. Ese fue el ritual. Muchos de estos sectarios llevan ya muchos años. Dicen que cada ciertos años el demonio pide diferentes cosas. Yo apenas me estaba dando cuenta de esto. Pasó un par de años más y yo seguía llevando gente al pastor. Seguíamos con los sacrificios en las cuevas de la Ciudad de México. Lo que no olvidaré jamás es la sensación de energía totalmente negra en aquellas misas y en aquellas cuevas. Era como si algún demonio estuviera ahí presente. Se sentía por lo gélido que estaba el ambiente, por el aire tan pesado que nos tocaba, más aparte todo el ambiente. Las velas hacían que la oscuridad tomara más territorio. Apenas se podía ver. Los cánticos, los rezos, los sacrificios, los que se golpeaban la piel hasta molérsela y demás cosas macabras en esta secta, ya era suficiente. Ya llevaba muchos años aquí y ya ni siquiera podía dormir. Soñaba con personas muertas, con demonios. Una noche soñé que el diablo se me manifestaba. Era cuando se te sube el muerto. Lo vi. Yo estaba en un espejo y aquel demonio atrás de mí. Creo que me cuidaba, pero ya no podía más. Desarrollé enfermedades mentales, todo por ver las macabras cosas que realizaba esta secta. Comencé a desarrollar ansiedad y depresión. Cuando pensé que ya había visto todo, una ocasión llegué a la iglesia a tomar mi turno. Estaba limpiando cuando entraron varios hermanos cargando a uno. Unas calles atrás le habían dado 18 disparos en el cuerpo. Se rumoraba que estaba vendiendo cosas ilícitas. Se cobraron. Aquel hermano venía dejando un rastro de sangre. Los nervios me ganaron y solo pregunté que qué demonios le había pasado. No me dijeron nada, solo me ignoraron. Lo pusieron enfrente del demonio y comenzaron a rezar por un minuto nada más. Después lo subieron a una camioneta y se lo llevaron al hospital. Para hacer tantos disparos, no se veía que le saliera tanta sangre. Solo goteaba un poco por los orificios. Además, estaba consciente. Pensé que perdería la vida. Casi nadie puede sobrevivir a 18 disparos, pero él fue uno de los pocos. Según ellos, el diablo le salvó la vida. Estuvo muchos meses en recuperación y después de un año ya estaba bien. Aunque con varias secuelas, pero estaba bien. Todo esto empezó a subir de tono cuando cumplí los 7 años. Los sacrificios se hacían cada vez más constantes. Hombres, mujeres, animales. El pastor hizo una misa negra en la iglesia. Acomodamos todo. Pero aquí fue cuando nos empezó a pedir que en las paredes pusiéramos símbolos. Símbolos satánicos, con sangre de animales. Sacrificamos unos cuantos gallos negros y con su sangre pintamos la pared. Nos ayudábamos con pinceles. Después de eso apagamos las luces y prendimos las velas. Pusimos en medio un gallo negro y un pequeño cerdo. Parecía recién nacido.
ambos cortados por la mitad. Comenzamos con los mantras, como por 1 hora. El sacerdote no se paraba, estaba arrodillado rezando. Después de 1 hora llegó una sexoservidora. Ella no sabía qué era lo que le esperaba. Llegó a la 1 de la mañana. La pasaron y al vernos entre velas y túnicas negras, quiso huir. La agarraron, la durmieron, no sé con qué, pero seguramente con algo fuerte. La pusieron atada de manos, parada, en medio de aquel hombre cabra. La rodeamos haciendo ese círculo, pero ahora en vez de agarrarnos de las manos, teníamos una vela en la mano y en la otra una pequeña espada. Otros tenían pequeñas dagas. Pensé lo peor. A aquella mujer le exprimieron toda la sangre del gallo negro, no sin antes quitarle toda la ropa. Nosotros no parábamos de hacer ese mantra, y el pastor siguió tirando y exprimiendo a aquel gallo. Se veía cómo lo retorcía para sacarle todo. Después agarró la parte trasera del cerdo y lo exprimió. La sangre salía como si fuera jugo de cualquier fruta, y aquella mujer parecía estar muy inconsciente. La sangre le cubría toda la cabeza, escurría por su pecho, estómago, hasta llegar a sus pies. El sacerdote se puso de rodillas y con su lengua comenzó a limpiarla. Pasó por sus tobillos, entre en medio de las piernas, hasta llegar a la cara. Después la volteó y repitió lo mismo. Se había tomado toda la sangre que había derramado en ella. Sentí náuseas, quería vomitar. Nosotros seguíamos con ese mantra. Pasaron una cabra con cuernos pequeños. Estaba muerta. De eso estoy seguro porque yo vi cómo le quitaron la vida en la mañana. El sacerdote agarró una espada y de un solo movimiento le cortó la cabeza. Mandó a otros integrantes a limpiar la cabeza ahí mismo. Le quitaron los ojos, le quitaron todo. La dejaron como si fuera una máscara, hueca por dentro. Mientras ellos preparaban eso, el padre comenzaba a decir que esa noche iba a llegar el diablo. Que recordáramos muy bien esta madrugada porque por fin lo íbamos a ver encarnado. Sus palabras llenas de emoción y de motivación comenzaron a llenar de energía nuestros cuerpos. Pero nosotros teníamos indicado que no dejáramos de hacer esos mantras. Ya llevábamos 1 hora más o menos. A las 3 en punto, vi cómo le pasaron aquella cabeza de cabra y se la puso como máscara. Se veía cómo le costaba trabajo ponérsela. Estaba muy pequeña y aún así se la puso. Se podía ver su cuello. El pastor nuevamente se arrodilló a la figura gigante por varios minutos y después se paró como si alguien lo hubiera agarrado de la cintura y lo hubiera levantado. Se giró rápidamente hacia nosotros y el ambiente comenzó a cambiar. Nos tocó un frío extremadamente gélido. Era como si una explosión de hielo llegara de la nada. El aire comenzó a sentirse muy pesado. Nos costaba un poco respirar. Pensé que era mi ataque de ansiedad, pero no. Pude escuchar a mis compañeros de al lado y a los de atrás intentando respirar bien. Me sentía tan sofocado que pensé en quitarme la túnica de la cara, pero al agarrar la máscara, un compañero me detuvo con la mano. Me susurró: "No lo hagas, sigamos". Traté de controlarme, pero no podía. Aquel pastor estaba en medio. Aquí pasó algo sumamente paranormal. La cabeza que se puso como máscara comenzó a encarnarse en su piel. Era como si se uniera a la piel del sacerdote. Se escuchaba un ruido extraño, un pequeño tronido, como si la piel del sacerdote se rompiera y la piel de la cabra se uniera a él. La piel de la cabra creo que se estaba estirando. La poca luz no me dejaba ver muy bien, pero lo que notaba era el cuello del sacerdote.
Se veía con piel pero de animal. Parecía que la cabeza había crecido. Cuando terminó todo esto, aquella cabra comenzó a hacer ruidos, a gritar, con la lengua de fuera. Hacía un sonido con furia y bastante ensordecedor, el cual en uno de ellos mordió su lengua y se la cortó. Aquella cayó al piso. La cabra estaba lanzando sus alaridos cuando de la nada simplemente se cayó. Guardó silencio. En ese momento, todas las veladoras que teníamos nosotros en las manos se apagaron. Fue una ráfaga de viento helado quien las apagó. Solo estaban prendidas las que estaban en el altar. Estábamos a obscuras. Solo un par de velas del altar nos iluminaban. Aquella luz bastante tenue dejaba ver un poco la cabeza y noté cómo los cuernos le crecieron. Cuando puse más atención, podía sentir que este cuarto estaba totalmente congelado, gélido. Se veía respirar a la bestia y sacar ese vapor de la nariz y de su boca. Aquel animal muerto estaba respirando, al igual que nosotros. Yo ya ni sentía el frío. La adrenalina la tenía a tope. La energía que emanaba esta bestia era poderosa, sumamente violenta y pesada. Vi cómo todos empezaron a arrodillar. También lo hice. Nos arrodillamos al diablo encarnado. No podía creerlo. Ya no quería estar aquí. Aquella bestia caminó por todos nosotros. Daba pasos calmados. Cuando llegó a mi lugar, solamente cerré los ojos. Podía escuchar las gotas de sangre caer al suelo. Su presencia vaya que imponía. Era como si me obligara a estar ahí arrodillado. No podía ni siquiera mover un solo dedo del cuerpo. Cuando caminó por todos nosotros, nuevamente llegó al centro. Nos dio la orden de pararnos. Cuando lo hizo, vi cómo agarró una vela, la puso enfrente de la mujer y la tocó con su dedo en la nariz. La mujer despertó, pero no se asustó ni dijo nada. Era como si estuviera ida. Aquella bestia la desató y ella se puso su ropa, pero sus movimientos eran fríos, como si estuviera sonámbula. Vi perfectamente que no parpadeaba. Se vistió y caminó hacia la entrada y se salió de la casa, sin decir ni una sola palabra. Era como si la hubiera puesto en trance. Aquella bestia se giró hacia su altar y con sus dedos comenzó a apagar las velas, una por una. Nuevamente clavó la mirada hacia nosotros y la vela que tenía en la mano se la acercó a la cara. No pude ver tanto, pero parecía que la cabeza tuviera vida propia. Se podía notar que respiraba por la nariz y por la boca. Después acercó sus dedos a la vela y la apagó. Ahora sí estábamos en total obscuridad. Eso sí, sin dejar de hacer aquel mantra. Unos segundos pasaron cuando se escuchó un alarido de aquel animal y después un golpe en seco. Estuvimos en obscuridad unos minutos, cuando habló el padre. Dijo: ya se ha ido. Dejamos de hacer el mantra y prendimos las luces. Vi a aquel animal mutilado y su cabeza con los cuernos bastante pequeños. Parecía que cuando llegó el maligno, le crecieron. Comenzamos a festejar este ritual y se embriagaron hasta el amanecer. Yo tuve que limpiar todo y enterrar el cuerpo de la cabra, al igual que su cabeza. Cuando la agarré ni siquiera supe cómo el pastor se la había puesto. Se veía bastante pequeña, pero en fin, la enterré igual. Pasó un año entero después de eso. Se calmaron los sacrificios tanto de animales como de hombres y mujeres. Me dijeron que todos esos sacrificios de esos años se tenían que hacer para que el diablo encarnara por unos minutos aquí.
Qué alegría el saber que me la llevaba bastante bien, solo limpiando y me pagaban muy bien. Pero después, al hacer una misa negra, el sacerdote comenzó a pedir niños. Cuando lo escuché me negué rotundamente. No dije nada, solo ya no fui. Me desaparecí de esa secta. Quise retomar un trabajo normal, pero solo me duró 15 días. Me fueron a buscar y no para platicar precisamente. Me golpearon. Me amenazaron con volver a la secta si no quería terminar como sacrificio. Casi me fui al hospital por esa golpiza. Terminé con la cara hinchada, sin ver de un ojo. Tuve que aceptar ir nuevamente. El cura habló conmigo. Me dijo que si intentaba nuevamente escapar, me iba a matar. Que en este culto ya no sales, al menos no con vida. Así me iba a la iglesia los primeros días, golpeado, a limpiar los demonios y las bancas. Una madrugada, cuando estaba en un sacrificio en una cueva, sin que se diera cuenta nadie, me escapé. Bajé por la parte trasera de aquel cerro y como pude me fui a mi casa. Agarré un taxi. Le dije por dónde irse. Llegué y le dije que me esperara unos minutos, que se los iba a pagar. Tomé mis papeles y demás cosas importantes y me fui al aeropuerto. Compré unos boletos. No me importó los muebles, no me importó nada. Ahorré bastante con las pagas y con ese dinero me fui a otro estado. A un estado bastante retirado de la Ciudad de México. Cambié todo, mis papeles, me cambié el nombre y hasta me hice un nuevo look. Ya llevo un par de años viviendo aquí. Aún tengo ansiedad, pero estoy seguro que tal vez me siguen buscando. O quizá no. Esto lo cuento por si en algún dado caso me encuentran, puedan saber mi historia. Aunque es anónima, espero que les ayude a negarse si en algún dado caso quieran meterse o los inviten a una secta satánica o a cualquier secta. Todo es lo mismo. Todas son peligrosas. Gracias por leerme.